Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema político importante en Argentina: los resultados de las últimas legislativas. Nos vamos a basar en unos extractos que tenemos de un artículo. Se titula Triunfo de Milei en elecciones legislativas argentinas. El objetivo es, desgranar un poco qué ha pasado, qué significan estos resultados para el gobierno de Milei, para el panorama político allí. Vamos a darle una vuelta. Exacto, nos vamos a centrar en los datos, en lo que dice la fuente, para entender bien la dimensión de este resultado y, qué consecuencias puede tener ya, en lo inmediato, para la gobernabilidad y para que el gobierno pueda impulsar sus cosas. Venga, pues empezamos por el titular, ¿no? Lo que más llama la atención: un apoyo electoral muy fuerte para Javier Milei y su partido La Libertad Avanza, LLA. El artículo dice que sacaron más del 40% del voto. Eso, en unas legislativas que suelen estar más repartidas, es bastante, ¿eh? Sí, desde luego. Y ese 40% no es solo un número, ¿eh? Significa un aumento brutal de sus escaños en el Congreso. La fuente detalla, fíjate, en diputados pasan de 37 a 93, de 257 que son en total. De 37 a 93, vaya salto. Eso cambia el tablero completamente. Es casi triplicar, sí. ¿Y en la otra cámara? ¿En el Senado? Pues parecido, el patrón se repite. Ahí el avance también es muy importante. Tenían 6 bancas y pasan a tener 19, sobre 72. De 6 a 19, también más del triple. O sea, cuantitativamente es un vuelco. Un vuelco total, sí, en la composición de las dos cámaras. Vale, a ver si lo entiendo. ¿Qué significa esto en el día a día del Congreso? Pasar de ser una fuerza pequeña a tener casi el 36% en diputados y más del 26% en el Senado. El texto dice que esto le da al gobierno mucha más capacidad para sacar adelante leyes, ¿no? Leyes que antes se le quedaban atascadas. Justo. Lo que se lee entre líneas es que tiene un doble efecto. Por un lado, claro, al acercarse o incluso superar ese tercio en las cámaras, tienen más músculo para proponer lo suyo, para negociar su agenda con más fuerza. Pero también, y esto es importante, ganan capacidad para bloquear cosas de la oposición o para frenar procedimientos que necesitan mayorías especiales, cosa que antes les costaba muchísimo más. Entiendo. Ese tercio es como una llave maestra en el Parlamento argentino, ¿verdad? Aunque el artículo no explica exactamente qué puertas abre o cierra, sí que recalca que llegar a él o rozarlo es muy importante. Eso es un umbral clave. Controlar un tercio te permite, según la Cámara y el tema, influir mucho en debates, en comisiones, incluso frenar cosas gordas como reformas de la Constitución o juicios políticos. Ganarlo o perderlo te cambia las reglas del juego. Y ojo, que el propio Milei, según una cita que recoge el texto, lo tiene clarísimo. Dice que a partir del 10 de diciembre van a tener, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Esa frase suena muy convencido. Y el artículo añade que ya está pensando en reformas grandes, ¿no? Menciona lo fiscal y lo laboral. Parece que ve estos resultados como una luz verde del electorado para meterle caña a su programa. Sí, la cita refleja mucha confianza, sí. La interpretación que se hace en el texto a partir de lo que él dice es que esta nueva fuerza en el Parlamento la ven como fundamental para asegurar el cambio de rumbo. Vamos, que el mensaje es: ahora aceleramos y profundizamos las políticas porque ahora tenemos el respaldo en el Congreso que antes no teníamos. Otro punto interesante que subraya el artículo: esta victoria de La Libertad Avanza no fue solo en un par de sitios. Tuvo un alcance geográfico bastante amplio. Dice que ganaron en 15 de los 24 distritos que elegían diputados. 15. Eso es más de la mitad, más del 60%. Y también en 6 de las 8 provincias donde se elegían senadores. O sea que parece algo bastante nacional. Sí, el texto insiste mucho en eso, en la extensión territorial. Y aquí viene un dato que es especialmente llamativo. Destaca una victoria con mucho valor simbólico: ganar, aunque fuera por poco, en la provincia de Buenos Aires. Sí, eso me llamó la atención al leerlo. La provincia de Buenos Aires, que la gobierna Axel Kicillof del peronismo, una figura importante de la oposición.
El artículo dice que LYA consiguió darle la vuelta al resultado de las provinciales de septiembre, donde el peronismo había ganado bien. Ganar ahí, en un sitio que se considera un bastión histórico del peronismo. Eso manda una señal política muy fuerte, ¿no? Una señal potentísima, claro. Lo que sugiere el análisis ahí es que LYA podría estar entrando en electorados en territorios que antes le eran muy difíciles o directamente hostiles, que no es solo ganar donde ya eran fuertes. Y además, para reforzar esa idea de triunfo nacional, la fuente menciona otras victorias importantes, en provincias con mucho peso, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Y bueno, consolidan su dominio en la ciudad de Buenos Aires. El mensaje es claro. No fue un voto solo de la capital o de una región. A ver, el texto también intenta conectar este resultado electoral con cómo ve la gente la gestión de Milei hasta ahora. Dice que un logro importante del gobierno ha sido bajar la inflación. Pero, ojo, que mete un matiz importante, que esto se hizo a costa de pisar los salarios, y que eso, según el artículo, afectó al consumo y a la economía en general. Y es una lectura de causa-efecto que propone la fuente, sí, y encaja con el eterno dilema económico de Argentina. La inflación es un problema central que castiga mucho a la gente desde hace décadas. Lo que el artículo parece decir es que, vale, las medidas antiinflación tuvieron costes sociales claros, esa caída del poder adquisitivo, el freno económico, pero que una parte importante de la gente que votó habría priorizado la lucha contra la subida de precios. Entiendo. O sea, según esta interpretación del texto, la apuesta del gobierno fue, primero la inflación, aunque duela a corto plazo. Y parece que eso ha tenido cierto respaldo en las urnas. Eso parece indicar la fuente, sí, al conectar gestión económica y resultado. No es que todo el mundo esté de acuerdo, claro, pero el resultado electoral, visto así, sugiere que la dirección económica del gobierno, con la inflación como prioridad número 1, ha encontrado apoyo suficiente como para traducirse en esta victoria legislativa. Electoralmente parece que fue una estrategia acertada, según estos datos. Vale, cambiemos de tercio. Hablemos de la oposición, la otra gran fuerza. El peronismo, que iba bajo el nombre de Fuerza Patria y con sus aliados, quedaron segundos, con cerca del 30% de los votos. ¿Cómo salen parados ellos según el artículo? Pues la lectura que se hace en la fuente es de edema, de un retroceso claro. En poder legislativo, me refiero. Se detalla que pierden 2 diputados, pasan de 98 a 96. Es una pérdida pequeña, pero esos 96 diputados sobre 257 les permiten mantener por los pelos el tercio en la Cámara Baja. Y eso es importante, todavía tienen ahí una herramienta de bloqueo o de negociación. Pero en el Senado la cosa es distinta, ¿verdad? El artículo le da como más importancia a lo que pasó allí. Sí, totalmente. En el Senado el golpe para el peronismo es mucho mayor, según los números de la fuente. Pierden 8 senadores, bajan de 30 a 22. Y esto tácticamente es muy relevante, porque con 22 senadores de 72 pierden esa posición clave del tercio en la Cámara Alta. Lo que decíamos antes, ¿no? Perder ese umbral les limita mucho la capacidad para frenar leyes o nombramientos del gobierno, o para negociar fuerte en el Senado. Dentro de este panorama para la oposición, el texto recoge una frase de Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires. Dice algo como que se equivoca Milei si festeja, porque 6 de cada 10 argentinos no apoyaron su modelo. Es interesante cómo intenta, darle la vuelta a la derrota, ¿no? Sumando a todos los que no votaron a LLA. Es una estrategia de discurso bastante típica después de perder, sí. Busca varias cosas. Primero, quitarle importancia a la victoria del otro. Segundo, animar a los suyos diciendo, oye, no estamos solos, la mayoría no le votó. Y tercero, lanzar un aviso al gobierno. Cuidado, que no tenéis un cheque en blanco. Es el contrapunto lógico desde la oposición frente al discurso de victoria total del gobierno. Y hablando de discursos y ambientes, el artículo describe escenas muy distintas en las sedes de los partidos la noche electoral. Pinta a Milei exultante, celebrando con su gente en Buenos Aires. Y en cambio habla de un ambiente sombrío en el búnker peronista en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, con caras compungidas. Incluso añade un detalle de seguidores de Cristina Fernández cerca de su casa, donde había decepción y llantos cuando se confirmaron los resultados. Sí, la fuente usa esas descripciones que son casi como de película para subrayar el impacto del momento, ¿no? El contraste es brutal. La fiesta en LLYA y la desolación en el campo peronista.
Sirve para ilustrar, más allá de los números fríos, la sensación general de victoria clara de unos y derrota dura de otros. Son como pinceladas que ayudan a entender el clima político justo después del recuento, tal como lo cuenta el texto. Ese contraste que dibuja el artículo es potente, ¿verdad? Casi parece que quiere transmitir una sensación de cambio de ciclo. Desde luego. Oye, y aparte de las dos fuerzas principales, LLA y el peronismo, ¿el artículo dice algo de otros actores que hayan tenido algún papel en estas elecciones? Sí, aunque la atención se centra en la polarización entre los dos grandes, la fuente dedica un poco de espacio a otros. Pone en tercer lugar a un grupo llamado Provincias Unidas. Lo interesante, según explica, es que es una coalición nueva de gobernadores de provincias, que al principio parece que apoyaron a Milei, pero luego se distanciaron y pasaron a la oposición. Sacaron un 7% más o menos para la Cámara de Diputados. Vale, un grupo con base en las provincias buscando su sitio entre los dos polos. ¿Alguna otra fuerza que destaque? En cuarto lugar, el texto menciona al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el FIT. Consiguieron sobre un 4% para el Parlamento. Que se mencionen estos actores, aunque sea brevemente, nos ayuda a tener una foto más completa. Un escenario muy polarizado, sí, con el LLA y el peronismo sumando más del 70% entre los dos, pero con presencia de otras fuerzas que representan otras ideas o intereses de regiones concretas. Hay un último dato que me pareció muy llamativo y que el artículo destaca casi al final. La participación electoral. Dice que solo votó el 68% de la gente habilitada y recalca que es la cifra más baja en más de 40 años, desde que volvió la democracia argentina. Ese dato es muy relevante y bastante paradójico, la verdad, porque eran unas elecciones que todos presentaban como cruciales, ¿no? Con mucha polarización, con mucho en juego, aparentemente. Y resulta que casi un tercio de la gente con derecho a voto decidió no ir. Es un porcentaje de abstención altísimo para lo que suele ser en Argentina. Muy llamativo. Y el texto añade que la jornada electoral fue normal, sin problemas. O sea que no hubo nada externo que impidiera votar. Exacto. Y eso lo hace todavía más intrigante. Tienes una victoria clara del gobierno en escaños y porcentaje, pero en un contexto de apatía o desinterés récord de una parte muy grande de la ciudadanía. Es un elemento que, como sugiere la fuente, le añade una capa de complejidad al análisis. Le pone como un asterisco, ¿no?, a la victoria del LLA y a la derrota del peronismo. Bueno, pues si tuviéramos que resumir los puntos clave que hemos sacado de este análisis, basándonos en el artículo, ¿cuáles serían los titulares? Yo diría, primero, un fortalecimiento muy grande del partido de gobierno, LLA. Ganan un montón de escaños en las dos cámaras, y eso les cambia la capacidad de legislar, les da herramientas para impulsar sus reformas. Segundo, un retroceso claro del peronismo. Que bueno, en diputados aguantan el tipo y mantienen el tercio, pero en el Senado sufren una pérdida importante que les quita poder de bloqueo y de negociación allí. Tercero, la idea de que la victoria de LLA fue nacional. Ganaron en sitios importantes y simbólicos, como la provincia de Buenos Aires. Eso sugiere que están llegando más allá de sus votantes iniciales. Cuarto, la interpretación que da la fuente, que relaciona este resultado con un cierto apoyo de la gente a la política económica del gobierno, sobre todo a la lucha contra la inflación, aunque tenga los costes sociales que el propio texto menciona. Y quinto, pero muy importante, el dato preocupante de la participación electoral, históricamente baja, ese 68%, que mete un elemento de duda o de pregunta sobre cómo está la conexión entre la gente y la política ahora mismo, incluso con este cambio de fuerzas tan claro. Hay no olvidar la presencia, aunque pequeña, de otras fuerzas como Provincias Unidas y el FIT, que completan el nuevo mapa del Parlamento. Al terminar ya nuestra charla de hoy y centrándonos solo en lo que hemos leído, en la información y las interpretaciones de la fuente, esa cifra de participación tan baja sí que invita a una reflexión final, ¿no te parece? Sin duda. El artículo nos da el dato. La participación más baja desde 1983. Y aunque no entra a analizar las causas, si es que la gente está harta, si es una protesta silenciosa o qué sé yo, el número por sí solo dice mucho. Nos deja pensando qué puede indicar este nivel de abstención, sobre cómo está el ánimo general, sobre la confianza en las opciones políticas que había, o quizás sobre la salud del compromiso de la gente con la política en Argentina ahora mismo. Justo cuando se produce un cambio tan grande en el poder legislativo.
Es una pregunta que se queda ahí en el aire y que sale directamente de la información que hemos analizado hoy. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.